Abra su Biblia en el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 14. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, algunos de la iglesia de CDF le dice: id en paz y calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí mismo. Pero si alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por las obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. ¿Cuántos creen que Dios es uno? ¿Sí? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. O sea, ¿qué diferencia hay? Más, ¿quieres saber, hombre vano? En otra versión dice hombre tonto. Hombre vano, que la fe sin obra es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfecciona por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Amén. Hasta ahí vamos a dejar la palabra del Señor. Usted puede leer hasta el final del capítulo, ¿ya? Santiago es un libro escrito, es una de las cartas generales. Se llaman las cartas universales también, con Pedro y Primera de Juan, Segunda de Juan. Fueron cartas que fueron escritas no específicamente a un destinatario, sino que fueron escritas a la iglesia en general, un mensaje general para toda la iglesia. ¿Quién es este Santiago? Hay varias alternativas acá. Algunos piensan que posiblemente el más cercano a la idea del autor de este libro, de esta carta, sería Santiago, uno de los discípulos que estuvo con el maestro, Santiago, hijo de Zebedeo. Y posiblemente fuera él el que está escribiendo esta carta. Esta carta, algunos comentaristas dicen que es una contraposición al mensaje de Pablo, ya que Pablo en todas sus cartas habla acerca de la fe sobre las obras, de alguna manera, porque hay que entender bien el concepto de la gracia, ¿no? Que Pablo siempre habla que nosotros no somos salvos por las obras, sino que somos salvos por gracia y por misericordia y a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Santiago va a hablar acerca de una fe práctica, de una fe que tiene que ver con cosas muy cotidianas, con cosas que tienen que ver con la iglesia. Hace 2 domingos atrás he venido predicando en 2 domingos anteriores, he venido predicando acerca de la fe. No sé si usted se acuerda del mensaje a unos par de domingos atrás acerca de la mujer que tocó el borde del manto del Señor. Esa mujer que se abrió paso en medio de la multitud y tiene fe para salir de su estado de comodidad, salir de su estado de quietud, y al escuchar del Señor es capaz la fe de atreverse a estar en los límites, allá en las líneas de riesgo. Porque recuerden ustedes que una mujer que tenía flujo de sangre no podía acercarse, era considerada una mujer inmunda. Y más una mujer. Bien machistas los hermanos allá. Pero era parte de la cultura, parte de su formación cultural. Y también el domingo anterior estuvimos hablando acerca de la fe que cree en las cosas imposibles.
¿Recuerdan ustedes el mensaje del domingo pasado acerca de cómo Jesús levanta a Lázaro de entre los muertos y le dice, la mujer, Señor, ya es el cuarto día? A ver, ¿quién se acuerda qué significado era el cuarto día? ¿Por qué no fue el tercer día? Al tercer día, ¿qué hacían las mujeres? Todavía estaban echándoles especies, pero el cuarto día ya no había remedio, ya dejaban las ceremonias que tienen que ver con la muerte y dejaban entonces espacio a que su espíritu pueda ir a la presencia de Dios. Ya no había vuelta para Lázaro. Es por eso que la mujer le dice, Señor, mi hermano hace 4 días ya que está muerto. Ya no hay ninguna respuesta lógica para que él resucite. Pero el Señor dice, tu hermano no está muerto, él resucitará. Y le dice, Señor, yo sé que va a resucitar en el día postrero. Yo sé, creo en lo que dice la Biblia. Y el Señor le dice, no, estás equivocada, mujer. Hoy tu hermano resucitará, porque yo soy la resurrección y la vida. El Señor se está atribuyendo cualidades que solamente Yahvé tiene. Solamente el Dios invisible tiene. Lo que Jesús está diciendo, yo soy Dios manifestado y tengo el poder de quitar la vida y de dar nuevamente la vida. ¿Cuántos creen eso, por favor? Nuestro Dios es Dios de vida y también es Dios de muerte. A Él le es lo mismo la oscuridad que la luz, porque Él es el Señor de toda la tierra. Entonces, hemos visto este proceso de los conceptos de la fe. Pero ahora la Escritura va a señalarnos algo interesante. La palabra del Señor comienza en el libro de Santiago a hablarnos de un concepto de fe. Y dice, quiero leer esta nueva versión en la NBI. Voy a salir de mi pacto de haber hecho el pacto con la Reina Valera. Voy a leer la NBI. Dice así: hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar o suponer que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarle esa fe? Mira lo que dice, salvar esa fe, salvarle, hablando de condición de salvación. Supongamos que un hermano, y acá va a mostrarnos un ejemplo, y dice, supongamos que un hermano está en problemas económicos o está desnudo y hambriento. Y los hombres espirituales, los que tenemos, ¿cuántos tienen fe acá? ¿Usted tiene fe? O sea, a ver, pregunto otra vez, ¿cuántos tienen fe? No una gran fe. Algunos dicen, pastores, que tengo una fe tan chiquitita que me alcanza hasta aquí nomás. A otros levanta su fe por... No, es fe. La Biblia dice, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decirle a este monte, trasládate a lo profundo de la mar y sería hecho. Estoy preguntando en esta mañana, ¿cuántos de los que están acá tienen fe? No me digan amén, levanten la mano. ¿Cuántos de los que están acá tienen fe? ¿Alguien no tiene fe? Por favor. ¿Hay alguien? Otra vez, los que tienen fe, levanten su mano y muévela. Eso, muy bien. Usted tiene fe para creer en el Hijo de Dios. Usted tiene fe para creer que Dios es capaz de levantar a los muertos de las tumbas. Sí, de ahí están los muertos. Usted tiene fe para creer que Dios puede... El chiste fue para algunos, pero la fe, usted tiene fe para creer que el pan se puede multiplicar en la casa. Usted tiene fe. Yo no sé si estoy hablando cosas muy extrañas, pero mi abuelito me enseñó a orar por la despensa. Miraba así, le quedaba 1 kilo de arroz y cerraba la puerta y decía, Señor, en el nombre de Jesús, multiplícame. Y yo miraba así, si se le multiplicaba el arroz. No se multiplicaba el arroz, pero de pronto en el día llegaba alguien con un paquete de mercadería
Y yo después decía, y a mí se me olvidaba. Y llegaba alguien con un regalo de comida. Y yo se me olvidé y después decía, mi abuelito oró. Y se le cumplió. Y yo decía, esta cuestión resulta. Esta cuestión es cierto. Es verdad. ¿Cuántos creen que Dios tiene el poder para sanar las enfermedades? Dios tiene todo el poder. Todo el poder. Ahora, la fe en el Hijo de Dios tiene que ver con una fe bastante práctica según la visión de Santiago. Vamos a suponer, a ver, necesito a Samuel, necesito a alguien que no que dé lástima, sino que un delgadito así. Él está pasando por grandes problemas económicos y de hambre y tiene un montón de... Y yo soy un hombre de fe. Soy un hombre que puedo decirle a los enfermos en el nombre de Jesús, levántate y son sanados. Puedo creer que mañana me va a llegar una bendición económica. Puedo ir a mi jefe y decirle, auménteme el sueldo. Yo soy una bendición para su empresa. Y el jefe tendrá que hacerlo. Espera. Alguien me mandó un versículo el otro día que quiero que usted lo marque y lo guarde, por favor. Proverbios 21:1. Y dice lo siguiente: el corazón del rey en las manos de Dios es como un río que Jehová dirige. ¡Wow! 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 Eso significa que Dios es tan poderoso de cambiar la mentalidad de tu jefe y de tu empresa y hacer que el corazón de los reyes y de los jefes sea dirigido por los caminos que el Señor estime conveniente. Es un regalo para ustedes en esta mañana. Entonces vamos a decir que Samuel está pasando por grandes problemas económicos. ¿Cuántos ven a Samuel desde ahí? Si no lo subimos acá. Suba acá, hijo. Samuel está pasando por grandes problemas económicos y está ahí medio así y está medio así mal. Y yo soy el hombre de fe, el hombre que voy a las campañas, voy a predicar y sano a los enfermos y levanto a los muertos y muertos de adentro del corazón y del espíritu. Soy el hombre de fe. Entonces, él tiene hambre y yo me acerco y digo, ¿qué te pasa? Tengo hambre. ¿Tienes hambre? Entonces yo como un hombre de fe le digo, entonces ten fe que Dios va a abrir puertas sobre ti. Voy a orar en el nombre de Jesús. Que alguien le dé un plato de comida de flaco. Entonces oro así y lo bendigo. Ándate nomás, bendice, anda a sentarte. Y el hombre de fe queda así. Santiago va a ir contra ese pensamiento. Santiago dice, ¿de qué vale si tienes fe y tu hermano está pasando por problemas y simplemente le dices, anda y voy a orar por ti y no le das? Entonces, ¿de qué fe está hablando? Está hablando de una fe que puede suplir la necesidad de tu hermano. El hombre que tiene fe no solamente cree que las puertas se pueden abrir, sino que el hombre que tiene fe es capaz de discernir que en ese momento Dios te puso en el momento preciso, a la hora precisa, para bendecir a aquel que está pasando por necesidades. Eso me gustó. Entonces la fe tiene que ver más que una cuestión romántica o una cuestión de poder. La fe tiene que ver con una cuestión más práctica en nuestras vidas. Santiago nos habla de ese tipo de fe, de ese tipo de fe práctico y de esa fe cotidiana, de la relación interpersonales que nosotros tenemos. La fe no es solo para saber de Dios y cumplir
los mandatos de Dios, sino que para ir en ayuda de aquellos hermanos que están en grandes necesidades. Santiago entonces va a declarar algo muy importante que dice la Escritura, que dice: la fe sin obra es muerta. Quiero buscar acá una versión bastante bonita. Entonces, la Escritura está diciendo que nuestra fe tiene que ver con lo que vivimos cotidianamente. ¿Ya? Quiero ir acá. Me espera, ¿no? Supongamos que un hermano está en dificultades. Bueno, eso lo hemos visto. Y le dice: siéntate aquí, en este lugar cómodo. Pero al pobre le dice: quédate ahí de pie y siéntate en ese suelo y que Dios te bendiga. Simplemente eso es no tener fe, porque en ese momento Dios te está usando a ti para bendecir a ese hermano. Vamos avanzando. O sea, la fe se puede ver. La Biblia dice: muéstrame tu fe sin obras y yo te voy a mostrar mi fe a través de las obras. O sea, la fe, alguien dijo que la fe no se veía. Y el texto de Santiago está diciendo que la fe se ve. La fe es hechos. O sea, la fe tiene que provocar hechos, acciones. Si alguien tiene fe, debe mostrar con hechos en su vida práctica que es un hijo de Dios. ¿Cuántos tienen fe para creer en el Hijo de Dios? ¿Cuántos tienen fe para creer que nuestra vida es transformada a la estatura de un varón perfecto? ¿Sí? ¿Cuántos creen y tienen fe que son discípulos del Señor? Entonces, la idea es: muéstrame tu fe a través de tus hechos. Ah, pastor, entonces, ¿ser cristiano es mucho más que palabras? Sí, señores, es mucho más que palabras. Es hechos. Diga conmigo: si tengo fe, tengo que portarme bien. Diga conmigo: si tengo fe, tengo que tener acciones de fe. ¿Cuántos creen que Dios hará prosperar tus caminos y todo lo que emprendas prosperará? La Biblia dice: guarda mis mandamientos y que esta ley nunca se aparte ni a derecha ni a izquierda, y que de día y de noche la palabra del Señor esté en tus labios. Entonces, solo entonces harás prosperar tu camino. La prosperidad no tiene que ver simplemente con oro y plata. Tiene que ver con oro y plata, pero no es el enfoque del oro y la plata. La prosperidad tiene que ver con que en todas tus áreas tú vas creciendo a la estatura del varón perfecto. En todo. En lo íntimo, en el corazón, en el espíritu, en tu crecimiento espiritual. Por eso es que tenemos tanta gente que dice tener fe, pero sus hechos no lo muestran y caen en lo más cotidiano, caen en lo más rudimentario del evangelio. No sé si usted ha conocido. Especialmente yo conocí la generación
tengo que agradecer mucho a la primera generación de cristianos que hubo en este país, pero tengo que decir con gran pena que mucha religiosidad hubo en ellos. Que nunca faltaron al culto, nunca faltaron al punto de predicación. Pero jamás tuvieron principios de Dios en su casa. Unos eran alguien en el púlpito, pero en sus casas eran los ogros más grandes con sus hijos y con sus esposas. Entonces la fe tiene que ver mucho más que palabras, sino que con acciones. O sea, la fe se puede ver. Muéstrame tu fe. Entonces yo voy a empezar a mirar la fe. Alguien me puede decir, pastor, yo tengo fe. Y yo le digo, muéstrame tu fe. En otras palabras, muéstrame lo que haces por Dios, lo que has hecho y lo que haces por Dios. Yo tengo fe. Pero la fe es práctica. La fe echa a andar cosas. La fe puede accionar cosas. Usted tiene fe. Ok. La fe detona la salvación. Pero la salvación detona frutos. ¿Me entiende? No puede haber un cristiano que diga, yo soy salvo, me voy al cielo, y no tenga frutos, no tenga el fruto del Espíritu, paciencia, bondad, benignidad, que se comporte bien. Ahora, a todos tenemos un día oscuro. ¿O no es así? Pero aún así, en ese momento, uno tiene que mantener los principios de Dios. ¿Sabe lo que le ha hecho tanto daño a este país y al Evangelio en el mundo entero? Es esta falta de fe. Los cristianos vamos al oculto y nos llenamos de fe y parece que cargamos las pilas. Y el hermano Juan Carlos cantó hoy día y yo llené mi corazón y me cargué. Y vienen a cargar como las baterías para la semana. Pero el martes, el miércoles ya están, como dice alguien por ahí, guateando. Y ya necesitamos urgentemente un camión de la Conoraria espiritual. Y tiene que ir el pastor a orar o tiene que ir algún líder a orar por usted. No estoy diciendo que no hay necesidad en la semana. Estoy diciendo que una fe práctica se ve, se muestra en los hechos del diario vivir. O sea, si hay una necesidad en la iglesia y yo simplemente voy a orar, no es una fe completa. La fe es, vamos a hacerlo y vamos a adquirir una propiedad. A propósito de propiedad, de alguna manera el Señor me está hablando hoy día. En una gran campaña, ¿cuántos se acuerdan de las campañas de aquellos predicadores americanos que venían a este país y levantaban unas carpas enormes, unas carpas de circo? Y yo conocía a uno de ellos, un americano que plantaba unas carpas así de circo grande, arrendaban, compraban en realidad y paraban unos tremendas vigas que estaban ahí con camiones y todo eso. En una oportunidad se cuenta
que estaban listos para abrir una gran campaña. Y estaba todo preparado para que la gente viniera. De pronto dice que comienza a correr un viento y se levanta una tempestad tan fuerte y que la viga central de la carpa de circo comienza a inclinarse y los vientos, los que afirman ahí, se empiezan a soltar y llegaron en ese momento los que tienen espíritu de sacerdote, los que son espirituales, pero simplemente sacerdotes. Y aquellos que saben que la fe puede mover cosas, pero se quedan simplemente en el concepto de la fe. Y comienzan a levantar sus manos y decir: Señor, reprendemos el viento, reprendemos todas las cosas. Y de pronto había un grupo de hombres y muchachos que tenían espíritu de reyes. Y los reyes son los que conquistan. Los reyes no son buenos para estar mucho, aunque están en el altar del Señor. No son para oficiar cosas delante del Señor, sino que son aquellos que son capaces de tomar la espada de Goliat que está en el altar e volver a la batalla a pelear como David. Y estos muchachos se sacaron las chaquetas, se soltaron la corbata, en aquel tiempo usaba corbata, sacaban esas cosas y comenzaron a tirar los fierros y las cuerdas y las amarraban y tiraban y mientras los sacerdotes oraban, ellos los miraban y tiraban. No era el momento de orar simplemente, era el momento de actuar, era el momento de echar mano a la fe, una fe práctica. ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo? O sea, la fe es una fe que se puede ver. No podemos creer, a ver, ¿cuántos creen acá que toda la tierra será llena del conocimiento del Señor? Levante su mano quien cree que llegará un momento en que toda la tierra conocerá del Señor. Pero si usted no comienza a predicar, eso no se va a cumplir. Nosotros oramos y decimos: Señor, bendice mi cuadra, bendice mi población, bendice mi familia. ¿Y cuándo usted los reúne para darles un mensaje? ¿O cuándo usted va a hablarle a su vecino que está al frente? No voy a decir el nombre, pero alguien me dijo: es que yo no comparto mucho con mis vecinos. Tienes que hablar con tus vecinos, porque usted tiene un gran mensaje que compartir con ellos. Amén. No puedes cosechar sin haber sembrado antes. No puedes esperar cosecha si no siembras. La fe es práctica. La fe debe estar acompañada de actos. La fe no sirve de nada si nuestro hermano tiene necesidad y nosotros le estamos dejando sin necesidad, con esa misma necesidad, perdón. Número 2. La fe práctica y devocional hace la diferencia en este asunto. ¿Cuántos tienen fe acá entonces? Diga conmigo, mi fe va a ser práctica. Diga conmigo, voy a dejar de hablar tanto y voy a practicar más. Voy a practicar más. ¿Cuántos tienen fe en las promesas de Dios?
Mira, vamos a la Biblia. Quiero compartirles algo. Dice, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Cuántos creen que Dios es uno? A ver, quiero preguntar otra vez. ¿Cuántos creen que Dios es uno? A propósito, ¿sabían que Dios es uno? Jehová nuestro Dios es uno. Ay, no tengo tiempo para explicar ese uno, esa palabra uno en el hebreo, pero es tremendo. Jehová nuestro Dios es uno, el Dios Todopoderoso. Dice, ¿tú crees que hay Dios? ¿Que hay un solo Dios? ¿Hay un solo Dios o hay dos? Hay tres. Hay un solo Dios. Magnífico, dice la palabra en esta versión. Magnífico. Los aplaudo. Pero dice la Escritura, pero los demonios también creen y tiemblan. ¿Cuál es la diferencia? Los demonios también creen y tiemblan. Hay algunos creyentes que ni tiemblan. Dice, versículo 20, dice, qué tonto eres. Yo no estoy inventando, en la versión de la NBI. La versión de la NBI dice, qué tonto eres. Yo cuando leí esto dije, wow. ¿Quieres convencerte de que tu fe sin obras es estéril? No fue declarado justo nuestro Padre, y ahí comienza a hablar acerca de Abraham. Santiago va a tomar un ejemplo acerca de Abraham y dice, la fe de Abraham, ¿cómo fue? ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Toma a tu hijo, el que amas, y ve al monte Moriah y sacrifícamelo. ¿Alguien sabe cómo se sacrificaba? Yo necesitaría un cuchillo acá, pero no, esta oveja es muy... Necesito un corderito más. Bien. Pero el sacrificio era llevar un animal y degollarlo. Su sangre era derramada en la tierra. Y estamos hablando antes del arca del pacto, ¿no? Y el animal entero era quemada en ofrenda fragante ante Dios, una víctima inocente. Lo que Dios está diciendo a Abraham, toma a tu hijo que amas y llévalo al monte a sacrificar. ¿Usted sabe lo que le dijo Abraham a Dios? ¿Eres tú mi Dios? Perdón, ¿me estoy equivocando o me estás pidiendo lo mismo que los otros dioses paganos le piden a la gente? ¿Eres tú el Dios de mi vida? Uno de esta perspectiva, de este lado de la revelación es muy fácil, pero póngase en el lugar de Abraham. Si Dios me dijera a mi hija, no, bueno, tengo tres, pero mi hija mayor, que no la dejo ni ir a la esquina, sola. Aquella que amas, ponla en el altar y dególlala. No, o sea, me vuelvo mormón. Me voy a cualquier lado, pero es difícil. Abraham
tuvo una lucha interna tan profunda. Al otro día dice que preparó su asno y puso la leña, puso el cuchillo y marchó hacia el monte con su criado. Y le dijo a los criados: quédense acá abajo, porque yo y el muchacho iremos y volveremos. No le dijo Dios que sacrificara a su hijo. ¿Por qué Abraham dice: iremos y volveremos? Porque Dios se proveerá de animal para el sacrificio. Y Abraham lo cuesta y su hijo le dice: ¿dónde está el animal para el sacrificio? Y Abraham lo amarra y lo pone ahí en el altar. Y está listo para tomar su cuchillo y matar a su propio hijo. Y un ángel del Señor le dice: detente, porque ya he visto que amas a Dios y que no le has negado aún tu propio hijo. Ese tipo de fe práctica, ese tipo de fe que cuando Dios te dice algo, lo pones todo a la parrilla. Ese tipo de fe que si Dios te envía a cruzar un barco a otra nación o a otra provincia, quemas todo lo que está atrás y quemas las barcas y quemas los yugos, porque sabes que no habrá retorno si no es la voluntad de Dios. Ese tipo de fe es la que busca Dios. Nuestra fe está tan programada, está tan secularizada con esta mente humanista, que no alcanzamos a entender la profundidad de lo que Dios quiere. Escúchame lo que dice la Escritura. Dice: su fe y sus obras, hablando de Abraham, actuaron conjuntamente. Su fe y sus obras actuaron en conjunto. ¿Actúa su fe y actúa su obra en conjunto? Termino. Josué, en los primeros capítulos de Josué, la Escritura dice que nuestros caminos van a ser prosperados en la medida que nosotros guardemos su palabra en nuestros corazones. La gente quiere ser prosperada y bendecida sin guardar los principios de Dios. Y la fe tiene que ver con guardar los principios de Dios. Ayer compartíamos con los líderes o con los que trabajan, los servidores de la iglesia acá, y yo le decía, la Escritura dice: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente en cumplir las leyes del Señor. Esfuérzate y sé valiente. La fe tiene que ver con también guardar las promesas de Dios en el corazón. Hay que tener esfuerzo y ser valiente para dejar lo que uno está pensando o sus apreciaciones religiosas y ponerse bajo el cuidado y la protección de la palabra del Señor. Porque usted necesita desaprender y volver a aprender con Dios. Hablar de hacer la obra de Dios desde la perspectiva es otra cosa, totalmente diferente. Tengo fe para hacer la obra de Dios, pero cuando Dios te llama, no estás dispuesto a escuchar su voz y a partir. Dice que a Abraham le fue contado por justicia su fe. Otro día le explico lo que se llama justicia, llamar justicia a través de la fe.
pero Dios premió la fe de Abraham. Porque Abraham, sin saber dónde iba, salió sin rumbo y sin un GPS, sabiendo que Dios, su máxima seguridad no es el GPS, su máxima seguridad es el estar en Dios. No importa dónde esté, no importa si eliges la derecha y la izquierda, no importa si Dios te lleva de aquí a Iquique o de aquí a otro lugar, no importa si Dios te cambia de provincia, no importa si Dios te lleva de este país a otro país, donde quiera que estés, el Señor hará prosperar tus caminos si es que guardas sus principios y sus leyes. Donde quiera que el Señor te envíe, el Señor hará tus prados verdes y frescos. Los hechos hablan más que las palabras. Decimos amar a Dios. ¿Cuántos aman a Dios acá? Y nuestras prioridades no son Dios. Amar a Dios es un conjunto de muchas cosas. Algunas personas me dicen, pastor, yo amo a Dios. Lo que pasa es que no amo a la iglesia. Y yo le digo, no puedes amar a Dios y dejar su cuerpo al lado. ¿Amas a Dios con todo el conjunto o no lo amas? No puedes amar a Dios y aborrecer a tu hermano. El que ama a Dios debe amar al prójimo, al próximo. Si amas a Dios, entonces las prioridades tienen que ser Dios en tu vida. Permítame hablarles como pastor. Bueno, siempre hablo como pastor, pero face to face. A mí me causa problema. Esto se está grabando, ¿no? Sí. A mí me causa problema cuando mucha gente dice amar a Dios y simplemente no viene al culto. Porque en ese día va a ir a ver una película. O le llegaron visitas. O algo ocurrió. ¿Qué es tu prioridad? ¿Tu prioridad va a ser limitada por las circunstancias de la vida? ¿O usted le va a decir a su gente, I'm sorry, yo tengo que ir al servicio porque soy cristiano? Tengo una responsabilidad con la iglesia, con el cuerpo del Señor, con la alabanza, con la adoración. Tengo una responsabilidad. Amar a Dios es hechos. Amar a Dios es servir a la obra del Señor incondicionalmente. Yo no sé si hay alguien acá que se ha ofrecido para en algún momento hacer el aseo de la iglesia. Lo que más me encantaba a mí cuando yo era joven es que me llamaran para hacer el aseo. El pastor decía, necesitamos, y yo levantaba mi mano, y me decía, no, José, ya tenemos ya unos 4. Y yo decía, pero entonces una vez me tocó hacer el aseo de la iglesia y yo dije, lo vamos a dejar, pero impeque. Me acuerdo el que me enseñó a hacer aseo. Mira, hasta esas cosas tan simples, pero uno entiende. No estoy hablando del concepto quizás cultural que tenía mi hermano, pero me enseñó un principio. Detrás de acá hay un principio. Yo agarré la escoba, me acuerdo, y las cosas, y digo, vamos, y con mi corazón tan contento, porque en esa tarde yo estaba sirviendo a la iglesia. Entonces el hermano Andrades, me acuerdo, si me ves a través de esta línea te bendigo, hermano Andrades, porque me bendijiste mucho en mi juventud. Y el hermano Andrades me dice, se acerca y me
Me dice, ¿a dónde va con esa escoba, hijo? Y yo le digo, a hacer aseo. No. ¿Usted cree que está en cualquier casa, señor? Y me dice, usted está en la casa del Dios Todopoderoso. Usted está en la casa del Salvador del mundo. Usted está en la casa en donde la iglesia se reúne a adorar y bendecir su nombre. Así no se hace el aseo en la casa del Señor. Y me llamó al altar y me hizo arrodillarme. Y cuando estaba arrodillado y yo le escuchaba al hermano, y el hermano decía, Señor, gracias te damos por esta hermosa oportunidad de honrar, de bendecir tu obra. Gracias por permitirnos el servir en tu obra. Y yo me levanté con otra actitud, con otro pensamiento, con otra perspectiva, con otra cosmovisión de lo que iba a ser. Desde ese día en adelante, cada vez que iba a hacer aseo, yo me ganaba allí y decía, Señor, gracias por permitirme. Y otra manera, en aquellos años no se usaban estas sillas, sino que bancas grandes. Y yo con un paño limpiaba y decía, Señor, cada persona que se sienta en estos lugares sea bendecida, sea sanada. El que venga enfermo sea sanado. El que venga herido sea restaurado en su corazón. Son cuestiones que uno tiene que aprender. ¿Amas a Dios? Muéstrame por tus hechos. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Cuántos aman su familia? ¿Cuántos tienen familia? Acá. Sí, levante su mano. Diga conmigo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Amar a Dios es mostrarme con tus hechos que lo estás honrando con todo lo que Dios ha puesto sobre tus manos. Levanten su mano aquí a todos los que son padres. Los puros padres. Los puros padres. Ya. Después les doy a la mujer, después les doy a la mamá. Los papás, por favor, diga conmigo. Dios me ha puesto como sacerdote en mi casa. Y Dios me va a pedir cuenta de mis hijos, de mi familia y todos los que viven bajo mi techo. Amar a Dios es mostrarle a nuestras familias que si el papá ama a Dios, significa que está comprometido con la obra del Señor. Yo amo a Dios, pastor. ¿Y por qué no viniste? Porque me quedé dormido. A veces me dan ganas de decirle irresponsable. Eso se llama irresponsabilidad. ¿Usted se levanta tarde para ir al trabajo? ¿Por qué? Porque la iglesia es una opción más. Entonces la fe se ve en el comportamiento, en el amor al prójimo, en la misericordia, en la bondad. La fe se ve en cuanto yo doy a la obra del Señor también. Está bueno esto, pero tengo que acabar. Tengo que terminar. Ay, Señor. ¿Qué vas a hacer con tu fe? ¿Sabes sus promesas, sus dichos? Pero te falta accionar como un cristiano verdadero. Esta es una fe que no tiene que ver en un sentido lineal, no tiene que ver tanto con la fe salvífica, tiene que ver con la fe horizontal, con la fe de la práctica, con la fe de la práctica.
La fe que nosotros necesitamos es una fe que suple la necesidad de otros y que atiende a los quehaceres de la obra del Señor. Muéstrame tu fe. Algunos dicen tener fe, entonces muéstrame tus obras. Muéstrame cuánto estás dispuesto a servir en la obra del Señor. Tengo fe, pastor, que los enfermos pueden sanar. Y ni siquiera te has dado una vuelta por el hospital, donde ahí está, sí que hay enfermos. Puedes ayudar. El otro día estuve visitando el hospital psiquiátrico. Fuimos llamados por una urgencia de una muchacha con un desequilibrio de su realidad. Una chica de 20 años, estudiante de una ingeniería. Pasó una crisis en su vida y hoy está trastornada con medicamentos. Y me pasé por todo el psiquiátrico y vi a tanta gente ida. Como dijo esa muchacha, acá la gente no tiene locura, José. Acá la gente está ida. Está sumida en miles de cosas que han perturbado su mente. Yo le decía, pero Dios tiene el poder. Creo que Dios tiene el poder para sanarte. Entonces, en medio de todas esas personas, yo tomé sus manos y dije, Dios te bendiga. Y pronto salga de este lugar restaurado. De pronto se acercó otra persona con un tipo de trastorno. Me dijo, yo necesito que ores también. Y oré también. ¿No es la fe algo más práctico? Entonces, muéstrame tu fe a través de tus obras. Muéstrame cuánto estás dispuesto a amar a Dios. O le amas simplemente con palabras, simplemente. He visto miles de personas llegar a los altares cuando hablo de misiones. Cuando en aquellos años Dios me usaba con las misiones y yo le decía, yo era duro para las misiones. Oiga, yo ahora estoy predicando suave. Yo antes era fuerte. Yo era de los que ponía a la gente frente al muro. Le decía, cobardes, no habéis ido a la obra del Señor. Palabras y palabras. Pero yo muero con los niños en mis brazos a punto de morir en la montaña. Pero nuestra fe es tan poderosa para amar a Dios e ir en pos del Señor. Amar a Dios significa también ser valiente para poder cambiar. Diga conmigo, yo necesito cambiar. Diga conmigo, necesito someterme al Evangelio de Cristo. Y para eso hay que ser valiente. Para eso hay que amar a Dios. Porque el que ama a Dios, el que ama profundamente a Dios, obedece a Dios y se entrega totalmente a Él. Si Él te dice, da el paso, dalo, sin cuestionar nada. Dios tiene el poder para hacerlo. En esta semana, llévate esta palabra. Más que palabras, Él quiere ver acciones, hechos concretos. Amén. Oramos. Padre, he predicado tu palabra, Señor. Una hermosa palabra que nos deja desnudos.
A veces hablo tanto de fe, pero en realidad no muestro mi fe. Señor, a un grano de mostaza que tengo de fe, hazme que pueda hacer hechos. Haz que mañana pueda escribir una nueva historia contigo de fe, Señor. Escucho experiencias de fe de grandes hombres. La pregunta es: ¿por qué yo no puedo vivir esas experiencias también de fe? Señor, examina mi amor hacia ti. Examina, Señor, el grado de fe que tengo contigo. Digo amarte, pero cualquier cosa me tira abajo, Señor, y no soy capaz de responder y ser responsable a una congregación. Si no soy capaz de, aún aquello pequeño, de ser fiel, en lo mucho también voy a ser infiel, Señor. Y es por eso que yo te pido tu próximo auxilio. Señor, haz que desde mañana mi fe sea acciones, mi fe sea hechos. Creo, Señor, creo, Señor, en tu poder manifiesto de sanidad y para tocar a las personas. Pero yo soy la herramienta que tú tienes en este mundo para hacer esa obra, Señor. Y gracias por tu gran amor y tu gran misericordia. Gracias, Señor. Póngase de pie en el nombre de Jesús. Póngase de pie en el nombre de Jesús. ¿Hay alguien acá que pueda decir: desde mañana o desde hoy mi fe va a cambiar? Tiene que ser práctica. Tiene que ser práctica. Tiene que ser con hechos, no simplemente de palabras. El Señor no solo nos dijo que nos amaba, no solamente el Señor dijo promesas de amor, sino que llegó hasta la cruz y cruzó el valle del Getsemaní y dijo: haz que esta copa pase delante de mí, pero que no se haga mi voluntad, sino que la tuya, Señor. Y se rindió. Dice la palabra que puso su rostro como un pedestal, firme, fuerte, y soportó la cruz mirando la gloria que le esperaba por delante. Eso es fe, eso es amar a Dios hasta las últimas consecuencias. No somos de azúcar y papel. No porque llueve mucho se acaba un cristiano. No, Señor. Con lluvia, con tormenta, con nieve, con todas las inclemencias del tiempo, yo adoraré al Señor. Yo bendeciré el nombre del Señor. Aunque vengan tormentas en mi vida, con todo bendeciré al Señor. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a Él. Dios lo dio y Dios lo quitó. ¿Hay alguna cosa que pueda quitarnos la alabanza? Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada en los cielos y en la tierra nos quitará el amor de nuestro Señor Jesucristo. Porque hemos entendido el gran poder de la salvación en nuestras vidas a través de la fe en el Hijo de Dios. Amén. ¿Por qué no levantas tus manos por un segundo y adoramos? Padre, gracias por esta palabra. Gracias porque mi fe debe ser práctica. He dicho que te amo, pero poco hago por ti. En esta semana y desde hoy mi fe va a ser práctica. Mi fe va a ser para cambiar mis hechos y mis actitudes y mi carácter a la imagen del varón perfecto. Adoramos el nombre de nuestro Señor Jesucristo con gozo, con gratitud a nuestro Dios. Mi gratitud. Sí, Señor.